El 1 de enero del año 1901 fue un día que quedaría para la historia de toda la cristiandad, porque nacería el movimiento más grande de la historia que invadiría a todas las antiguas denominaciones evangélicas, protestantes, ortodoxas y católicas en un derramamiento de Espíritu Santo como nunca se vio en la historia. Te invito a acompañarme en esta maravillosa historia que nos lleva a caminar por la experiencia pentecostal y carismática de más de 100 años de avivamiento en las iglesias. El 31 de diciembre del año 1901, cuando nacía el siglo XX, el Papa León XIII, por la invitación y el pedido insistente de una hermanita que le había mandado más de 15 cartas, decidía consagrar el siglo XX al Espíritu Santo, recitando el himno Veni Creator Spiritus. En ese momento, en el otro lado del globo, en el otro lado del mundo, en Estados Unidos, en Kansas, un grupo de cristianos pedían a Dios que derrame los prodigios como en Pentecostés. En ese momento se dio una experiencia tan grande que invadiría a todo el mundo. De eso vamos a hablar hoy, por eso te invito a que nos sigas en esta historia pentecostal y carismática, lo que el Espíritu le dice a las iglesias. A fines del siglo XIX nacía Charles Foss Parham. Este niño había nacido en una época en donde las enfermedades eran moneda corriente entre la gente. Fue un niño enfermo, tenía problemas en sus piernas y en sus pies, su cabeza se hinchaba desmesuradamente, entonces su mamá tenía que tener muchos cuidados con él. Lamentablemente, todos estos cuidados amorosos se cortaron y se rompieron cuando la mamá de Parham enfermó. En su cama de agonía, el niño se acercó a su mamá y ella le dijo: Charles, quiero que seas un niño bueno. Y lamentablemente, posteriormente, la madre murió. Muchos dicen que este acontecimiento que vivió él desde su niñez lo llevó a buscar el bien, lo llevó a buscar a Dios. Pero allá en la sociedad de Estados Unidos nosotros sabemos que habían muchas iglesias, muchas denominaciones y sectas protestantes. Entonces él, buscando a Dios, se daba cuenta de que había una gran separación en interpretaciones y doctrinas. Y él quería tener una experiencia personal con Dios. Sucedió que se acercó a se llaman los movimientos de sanidad,
en donde él se daba cuenta que la gente clamaba para recibir el toque de Dios. En un momento dado, en Kansas, en Topeka, creó un colegio, se llamaba la Escuela Betel. En esa escuela, él invitó a varias personas a participar de oraciones, de lecturas de la palabra y de meditación. En Topeka, entre la calle 17 y la Stone Avenue, se encontraba una mansión de 30 recámaras. La convirtieron en el hogar del Colegio Betel en septiembre del año 1900. El reverendo Parham y sus jóvenes estudiantes se dedicaron a orar y al estudio de la palabra de Dios, especialmente lo referente al bautismo en el Espíritu Santo. De hecho, la más alta de las torres en la mansión fue designada como una torre de oración y se organizó una maratón de oración de 24 horas al día, los 7 días de la semana. Esos jóvenes estuvieron pidiendo a Dios que los bautizara uno a uno en el Espíritu Santo. Eso fue un cenáculo continuo. Parham predicaba en distintos lugares. Un día se juntó con sus alumnos de la Escuela Betel y les dijo que hagan un estudio sobre Pentecostés, sobre Hechos 2, para ver cuál era la evidencia de esta experiencia que habían tenido los apóstoles de ser llenos del Espíritu Santo. Se fue y estos jóvenes oraban insistentemente y leían la palabra. Cuando Parham volvió de su viaje, se juntó con todos ellos y era el mismo día 31 de diciembre a la noche. Comenzaron a meditar a ver qué les decía la palabra sobre este acontecimiento. Entonces todos los alumnos le contestaron: nos dimos cuenta que cuando se derrama el Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles, hay una evidencia que se repite constantemente, que es la evidencia de que la gente queda llena del Espíritu Santo y comienzan a hablar en lenguas. De ahí los pentecostales clásicos interpretaron que nos damos cuenta que recibimos el bautismo del Espíritu cuando oramos en lenguas. Esta interpretación posteriormente se fue discerniendo y tanto los carismáticos como los neopentecostales no creemos que la única evidencia de bautismo en el Espíritu es orar en lenguas. Pero ellos lo creyeron así. Entonces había una joven que se llamaba Agnes Osman, Inés Osman, traducido, que en un momento dado de fervor y de mucha oración, ella le pidió al pastor Parham, le dijo: yo quisiera tener esa experiencia de bautismo en el Espíritu Santo, que se había predicado por mucho tiempo, pero que no existía esta evidencia de manifestación con lenguas. Algunos habían orado en lenguas, pero nunca se había afirmado y se había expandido de gran manera. Inés Osman le pidió al pastor Parham, pero Parham, cuando escuchó este pedido, él pensó: yo no puedo orar por esta persona porque yo mismo no he tenido esta experiencia de bautismo en espíritu. Pero ante la insistencia de Inés, él le impuso las manos y dice un texto que oró 3 docenas de palabras, al estilo evangélico, que oran mucho y dicen muchas palabras. Y en un momento dado, él vio cómo un halo recorría el rostro de ella, como si un halo rodeaba su cabeza, y siguió orando, y en ese momento ella comenzó a orar en lenguas. La interpretación que tuvieron en el texto antiguo dice: y comenzó a hablar en chino sin hablar en inglés durante 3 días. ¿Sí? Bueno, también decían que escribía en chino, pero esto era una vieja interpretación cuando los carismas se van manifestando y uno los va conociendo y va aprendiendo. En esa época no había mucho escrito sobre el tema. Inés Osman diría: en aquel momento me sentí como arrastrada por un río en crecida y como si un fuego ardiese en mi persona, mientras que las palabras extrañas de una lengua que jamás había estudiado me venían espontáneamente a los labios y se me llenaba el alma de una alegría indescriptible. Inés Osman tenía 18 años cuando le pidió al reverendo Parham que ore por ella para recibir el bautismo en espíritu. Fíjense cómo se repite esta apertura de una mujer a la experiencia de Dios. Parham comenzó a llevar esta enseñanza a otros lugares. Después todos sus alumnos recibieron bautismo en espíritu. Al tiempo vinieron varios pastores al
Colegio Betel y recibieron el bautismo del Espíritu, y Parham le pide al Señor: Señor, yo también quiero recibir esta experiencia. Arrodillado, recibió el bautismo en Espíritu y oró en lenguas. A Parham se le dice el padre de Pentecostés. Y él decía: en la segunda venida de Cristo, la iglesia será hallada con el mismo poder que tuvieron los apóstoles en la iglesia primitiva. El poder de Pentecostés es manifiesto en nosotros. La religión cristiana debe demostrarse. El mundo desea que se la mostremos. Entonces, que el poder de Dios sea manifiesto por medio de nosotros. Cuando Charles Parham, en 1901, proclamó al mundo que hablar en lenguas era la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo, las verdades pentecostales de la iglesia primitiva fueron maravillosamente restauradas. Esto produjo grandes persecuciones de parte de todas las iglesias y denominaciones que rodearon a Parham, pero él no se detuvo y siguió predicando esta maravillosa experiencia del bautismo en el Espíritu Santo que nos toca aún hoy a los cristianos de todo el mundo. Charles empezó a enseñar esta nueva experiencia del bautismo en Espíritu en distintos colegios bíblicos. Entonces abrió uno en la ciudad de Houston, en donde una mujer, Farrow de apellido, invitó a William Seymour y le dijo: tenés que ver esto que está sucediendo con el tema del bautismo en el Espíritu. William Seymour era un hombre de color, afroamericano, ¿sí? Había perdido un ojo porque había tenido viruela cuando era chico. Era hijo de esclavos, o sea, primera generación de hombres afroamericanos libres. Él había sido bautizado católico en su niñez. Tenía mucha sed de Dios y se acercó a estas enseñanzas de Parham. Parham había creado esta nueva escuela donde la gente se quedaba por las noches, pero en aquel momento había leyes raciales muy estrictas y por eso William Seymour no se podía quedar a dormir en ese colegio. Cuentan que Parham se sorprendió por la sed y el hambre que tenía William Seymour de la palabra de Dios y le permitió asistir a sus enseñanzas. Pero ¿dónde lo haría? No entre los blancos, sino desde afuera, en una puerta abierta, podía ver y escuchar las enseñanzas. William tomaba nota y aprendía todo lo que se enseñaba sobre la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Sería el elegido por el Señor para expandir esta experiencia, porque tiempo después sería invitado para ir a una iglesia de Los Ángeles a contar sobre las manifestaciones del Espíritu Santo y el bautismo en el Espíritu Santo. Ahí comenzaría el primer despertar pentecostal, entre lo que se da a llamar el pentecostalismo clásico. Es hermoso saber que allí, en el mismo lugar donde nació el pentecostalismo, tan unido al pedido de Sor Elena Guerra y a la palabra del Santo Padre León XIII, encontramos hoy sobre las bases de aquella mansión de la llamada Escuela Betel, la que albergó a los primeros bautizados en el Espíritu Santo, la Iglesia Católica del Inmaculado Corazón de María. Es hermoso saber que allí, en ese lugar donde nació la experiencia pentecostal, se encuentra una iglesia católica, en donde actualmente hay experiencias de la renovación carismática, pero también encuentros ecuménicos. Le damos gracias al Señor por estas bendiciones que derrama sobre todos sus hijos, y a través de la apertura de una mujer como Sor Elena Guerra o de otra mujer como Inés Hoffman. Y también le agradecemos al Señor por la apertura del Papa León XIII, por la apertura de Fox Parham, en donde esta sed de recibir más de Dios produjo que se abran las puertas de bendición del cielo para el gran derramamiento de Espíritu Santo que iniciaría en el siglo XX. Por eso te llamo a abrir tu corazón, a seguir orando, a unirte al Espíritu Santo y a pedirle al Señor: Señor, derrama tu Espíritu Santo sobre todos nosotros como un nuevo Pentecostés. Le damos gracias al Señor por las bendiciones derramadas y por todo lo que estamos aprendiendo. Y le pido al Señor que con esta historia pentecostal y carismática se vaya abriendo nuestro espíritu, nuestro corazón, nos vayamos llenando de la presencia de Dios para seguir aprendiendo lo que el Espíritu
le dice a las iglesias. Compartí este material, difundilo entre tus amigos del movimiento y que muchos más conozcan lo que el Señor está haciendo en este tiempo y el gran avivamiento que se viene para este siglo. Que Dios te bendiga y nos estamos viendo.